Me estoy ahorrando un dinerillo porque quiero una cámara de cine de estas pequeñas, de estas que son comprables, pero igual me toca ahorrar. El tema es que yo quería la FX3 de Sony, pero hay otras marcas que han lanzado unas cosas que yo ya realmente no sé qué hacer. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video, soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad les vengo a contar mis vainas, mis cosas, mis indecisiones que llaman. ¿Cómo les parece que yo ando ahorrando un dinero? Porque yo siempre he querido una cámara de cine y la FX3 es una cámara que siempre he querido, tanto que primero me hice a la FX30, que es obviamente más económica, creo que cuesta casi la mitad, esta camarita que es muy buena, pero esta cámara es APS-C, y antes de que digan nada, sí, APS-C no es mejor o peor que full frame, simplemente es otro formato, pero yo sí quiero la FX3 porque tiene mejor respuesta a la baja luz, ¿no? Y realmente esa cámara tiene unos tips que de pronto esta todavía no llega. Pero el tema, mis Saiyajines, es que yo voy ahí en el tema del ahorro, pero es que no me la ponen fácil, porque Panasonic comenzó a hacer de las suyas. Y vámonos un momentico aquí a esta pantalla que les quiero mostrar. Miren, esta es la FX3, una cámara que hoy por hoy cuesta $3,700. Digo que está rebajada porque costaba $3,900, ¿no? Entonces era la cámara, era la insignia del cine chiquito. Aunque de pronto $4,000, pues obviamente con taxes pasa por ahí. Yo creo que $4,300 es mucho dinero para el mundo del cine. Para un presupuesto de un estudio, pues eso es una bicoca, eso es quitarle una lagaña a un gato, realmente. Pero para uno que no, pues que es más casero, más consumer, pues esto se volvía alcanzable, pero a la vez también hay que pegarle al ahorro. ¿Por qué? Porque la cámara que le sigue a esa, que es la cámara que sube en el peldaño, es la FX6, y la FX6 ya es una cámara de $6,000. Para el mundo del cine sigue siendo una cámara muy comprable porque hay otra cámara que es la que todos quisiéramos tener, que es la cámara Red. Y voy a colocar aquí un momentico, es más, vamos a mirar. Voy a duplicar aquí porque quiero que veamos los precios de Red, que es una marca que hace unas cámaras muy poderosas de cine. Entonces la Red, por ejemplo, la Red Komodo es la más comprable de la marca Red. Por lo menos esta Komodo X, bueno, es de $10,000. Y eso que la Komodo cuando la lanzaron a unos $5,000, pero es un coco muy poderoso. Usted está comprando el sensor y hay que comprarle muchas cosas y eso puede doblar ese valor. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ya una Red que es la Raptor de $29,000, y bueno, y ahí se va yendo de los miles en los miles en los miles. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, todavía esa cámara pues ya es muy profesional, ya es muy de estudio, necesita muchas cosas, muchos accesorios costosos. Sigamos con la FX3, que hombre, como Sony tiene esa montura E-mount, pues mis lentes le sirven y uno puede cacharrear en esta cámara mientras de pronto compra unos lentes más cinematográficos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que llega la gente de Panasonic y me lanza esta vaina? Me lanza una cámara que es la Lumix S5 2X. Es una cámara, Panasonic siempre ha tenido muy buena, ¿cómo decirlo? Muy buena imagen, es muy poderosa, tiene muchas cosas en sus cámaras que ya la tienen las cámaras de cine muy costosas, que de pronto hasta la FX3 le hacen falta, ¿no? Pero tenían un problemilla, y era su autofoco era muy malito. Realmente el enfoque automático era muy malo. Pero sí, en las cámaras de cine no se usa autofoco, porque esta cámara no es como de cine. Esta Panasonic es una cámara híbrida, también sirve para tomar fotos. La FX3 no, hace sus fotos, pero es más cine. ¿Listo? Pero igual cuando me lanzan esta cámara yo ya lo empecé a dudar, porque es que esta cámara puede grabar en RAW. La FX3 esta puede grabar en RAW también, pero tiene un tema. Para sacarle la grabación en RAW no lo puedo grabar dentro de la cámara, lo tengo que sacar a través de ¿qué? De un Atomos Ninja, que es un monitor que puede grabar el RAW de estas cámaras. Miren eso, muchachos.
Atomos Ninja. Si estoy viendo, ok. Miren el Atomos Ninja. El Atomos Ninja es un aparato que cuesta $600 más taxes, 700, póngale usted. Y es la única forma de poder sacar de la FX3 su poder. También le sirve a la FX30 porque esta chiquitina también tiene esa grabación en RAW, pero igual necesita sacarlo por un Atomos Ninja. La grabación RAW de estas cámaras es ProRes. Listo, ProRes RAW. Pero esta gente, es que los de Panasonic son unos saiyajines. Estos de Panasonic han sacado esta cámara y esta cámara tiene algo bastante poderoso y es que puede grabar en RAW, en ProRes RAW, pero también graba en el formato de Blackmagic RAW, o sea, de la marca Blackmagic. Y ya es decir, tengo ya dos opciones. Puedo utilizar con un Atomos Ninja o podría utilizar los monitores de Blackmagic. Y yo decía, wow, y me ponen a dudar y lanzan un precio tote. Por ejemplo, aquí está en promoción esta cámara que es la X2 y se reconoce porque es totalmente negrita, pero la mandan con dos lentes, un 20-60 y un 50 milímetros, que aunque parezcan lentes de kit, hacen unas cosas muy asombrosas por lo que yo ya he visto en YouTube. Y todo esto más le tiran maletín y le tiran una Lexar, una memoria que ni siquiera es 30, es B60, ya es algo mejor, a $2,350, porque esta vaina costaba $3,000 hace 2 semanas. Entonces lanzaron y yo dije, wow, bajaron de precio. Y si ustedes ven, la Sony también la bajaron de precio. Y yo digo, wow, porque están bajando los precios. No, estas empresas, yo creo que ellos entre estas grandes empresas saben cuando hay un animal de patas grandes que viene pisando. Y sí, señor, una Blackmagic que viene con una montura Leica, porque Blackmagic ya se alió con esta gente de Sigma, de Leica, entonces ya todos tienen la misma montura, que es la montura L. Y esta gente ha sacado esta cámara de $2,595, obviamente mucho más barata que la FX3, pero esto hace unas cosas muy bacanas. Esta cámara ya es más de cine. Con esta tomar fotos no, esta cámara ya es más cine. Con esta tienes muchas cosas nuevas. Tiene un sensor muy poderoso full frame, ¿no? Que tiene unas características muy chéveres. Y esta cámara pues obviamente graba en RAW, en Blackmagic RAW, y esta cámara puede sacar esa grabación externamente a través de ¿qué? De un disco duro, de un disco SD sin ningún problema. Lo mismo que hace la Lumix. Esta cámara, si usted le coloca un disco duro alterno, puede sacar y grabar en un disco duro como este chiquitín, ¿no? Puede totalmente, entonces no necesitas estar comprando esas memorias que a lo bien son caras, pero con esto ya ese problema está solucionado porque puedes grabar a muy buena resolución y grabando directamente en un disco duro y después en ese disco duro puedes ir a editar. Pues la gente de Blackmagic dijo lo mismo y hicieron esta camarita. Esta camarita es una belleza, es un tote, tiene muchos poderes mágicos allá metidos y yo digo, wow, esta gente se fajó con esta cámara. Incluso con esta cámara estaban regalando que es un visor, ya no lo regalan, pero cuando lo lanzaron lo regalaban. Y miren qué bonita es esta cámara, es muy poderosa con muchas vainas. Hasta ahí todo tranquilo, todo tranqui, ya teníamos 3 vainas y mi duda ya era si comprar una Panasonic o comprar la Blackmagic. La Panasonic me da varias cositas, pero también implica otras cosas y es que me toca empezar a comprar lentes que no son Sony, o sea, obviamente lentes Leica, montura L, y en esta también, y pues eso es lo que me detenía un poquito, y yo decía, hombre, pero yo quiero hacer ese salto. Entonces no es solo la cámara, son otras cosas. Pero entonces esta gente de Blackmagic, ay, Dios mío, ¿pero por qué? Porque yo ya estaba muy convencido en comprarme la Panasonic. En el mundo de las cámaras de cine hay unas cámaras que se llaman box, ¿no? Como las Red. Las Red son una cajita. Si ustedes revisan las Red, miren aquí, la Red es una cajita, son cajitas porque son un sensor muy potente y hay que empezar a colocarle lentes, el resto de las cositas, pero ese es muy poderoso, ¿no? Y entonces les dicen box porque son unas cajitas cuadradas. Pero la gente de Blackmagic dijo, pues muchachos, un día antes de comenzar la feria NAB, llegan y salen con esto. La Blackmagic Pixie 6K, agárrate que esto no se lo esperaba nadie, por lo menos no lo he visto yo en ningún rumor. Y este man lanza este aparato. ¿Y eso qué es? Es un box, una caja, una cámara box
con una mano de poderes mágicos. Viene con un sensor full frame, viene con muchas cosas que cámaras muy costosas no traen. Viene con cosas también para hacer streaming, para grabar y compartir, cosas con la nube. No. Esto me descolocó a mí, esto me dio una cosa por dentro. Yo dije, oh Margot, ¿qué hizo Blackmagic? Y lo peor, llegaron y dijeron, y como nosotros somos tan jodidos, vamos a lanzar 3 versiones. Una con el sistema LM-Mount, que es, digamos, el sistema que está manejando ahorita Blackmagic, donde hay lentes Sigma y lentes Leica, y muchas de las marcas que hacen lentes de cine utilizan esa montura, y aquí la lanzaron. Pero también lanzaron un modelo EF para la gente que tiene Canon, pero también lanzaron un PL, que es el sistema ARRI. Aquí estamos hablando de cámaras comprables, y estos manes han sacado esto es una belleza, esto es una cosa, un bocato de cardinales, un aparatote. Esta vaina tiene entrada para sonido profesional, también tiene el plugcito para el micrófono normalito, tiene para audífonos, tiene, bueno, todo lo normal lo tiene esta cámara, pero además graba en obviamente Blackmagic RAW, pero también puedes sacar eso a través de un disco duro como esto, sin ningún problema, pero también tiene slots para colocar memorias. Esto es un aparato que después le hacemos una revisión, pero tiene muchas cosas poderosas, un rango dinámico espectacular. Toda la tecnología de Blackmagic está en esta cámara, en esta chiquita cámara, y con ella también lanzaron los nuevos monitores que, oh Margot, ténganse, porque los monitores bajaron de precio. El que costaba como $1,000 quedó en 700. O sea, estos manes realmente, tras de que lanzaron cosas nuevas, las tiraron al suelo, se fueron de precio y las bajaron. El tema, Saiyajines, es que esta cámara es un tote, es una belleza y hace muchas vainas poderosas. Tiene todas las conexiones profesionales que cámaras como la FX3 no tienen. Entonces usted dirá, no, pues es una cámara de $9,000, de $10,000. No. $2,995, ni siquiera los $3,000. La versión que viene con el sistema ARRI, esa sí cuesta un poquitico más. La versión ARRI cuesta como $3,050 más los taxes. Esta cámara es una cámara de $3,300, una cámara que está por debajo de la FX3, que ronda el mismo precio de la Lumix, ¿no? Que viene con sus 2 lentes, pero es que estamos hablando de una cámara muy poderosa. Saiyajines, esta es la cámara del momento. Si ustedes quieren saber cuál es la cámara que todo el mundo habla hoy por hoy, es este aparato. Ustedes entran a YouTube y todo el mundo habla de la Blackmagic Pixie 6K. No es raro que hablen de ella por todo lo que trae. Son muchas cosas que eso da para un video muy largo. El tema es el precio, porque es que pueden lanzar algo muy poderoso con un precio muy inalcanzable. Estos manes dijeron, vamos a poner al alcance de casi todo el mundo una cámara profesional que le compite directo a una Komodo, le compite directo a la FX3, le compite directo a muchas cámaras que uno pensaría son mejores, pero no, esto es mucho mejor y a un precio bastante asequible y con unas tecnologías muy, muy bacanas. No se confundan, esta cámara es solo el coco. Aquí pues obviamente ponen un lente y esto hay que comprarlo por aparte. La parte de arribita se compra por aparte. Yo no compraría eso. Sí le compraría al monitor, porque esta gente, no, es que estos manes fueron una locura. Pónganme pues cuidado. Estos manes lanzaron estos monitores, miren, y los bajaron de precio. El monitor más caro de ellos costaba $1,000 y pico y quedó en $795. Es un monitor, una cosa loca que viene con toda la tecnología de estos manes que trabaja con estas cámaras. Bueno, igual ese monitor sirve para otras cámaras, pero es un tote con Blackmagic. También lanzaron, o ya hicieron el lanzamiento de DaVinci Resolve 19. Es para mí el mejor programa en el que usted puede hacer edición de video y sobre todo de color, y lanzaron ese 19 todavía está en beta, pero ya lo anunciaron y mostraron lo que puede hacer. Muy, muy poderoso. Mejor dicho, Saiyajines, yo no sé, lo único que tengo claro es que nos fuimos por Blackmagic. ¿Por qué? Por precio, por poder, por todo lo que están haciendo y porque esta gente sí se está preocupando por colocar lo último en guarachas a la gente, a los filmmakers tipo YouTube, a los filmmakers que se la
se la sudan haciendo sus videos, haciendo publicidades cinematográficas para que se vean como cine, pero bajaron todos los presupuestos. Y esto se llama tecnología, porque esta cámara de $3,000 hace 5 años costaría $40,000 y no hace ni la mitad de lo que este aparato hace, ¿no? Yo estoy muy contento con lo que está pasando, ¿no? Todo el mundo está esperando que Sony reaccione con algo y que saquen una FX3, pero Sony, esa gente de Sony también tienen muchos poderes y ellos no son baratos. Sony pone unos valores y no creo que vaya a salir una FX3 más barata que esta cámara. Lo que sí sucedió es que todas las marcas empezaron a bajar los precios. Por eso esta gente de Lumix bajó y hizo un bajón casi de $700 apenas lanzaron esta cámara. Otra cámara que bajó fue la FX3. Han bajado varias cámaras de Sony, sobre todo las con las que se hace video. También bajaron. La FX6 también le hicieron un pequeño rebajón en unos días. Ya entrando en gastos, pues a lo que se viene es conseguirse esta cámara, y sí la voy a tener en la versión L. En monitores uno ya es darse la pela, y ya entrado en gastos, irse por el poderoso, por el de 712. Porque a mí me gusta ver grande, primero que todo. El otro es pequeñito, y el grande me parece que va mejor y tiene unas cositas adicionales al pequeñito. Queda uno montado de la recámara con los repoderes, con todo, y le puedo ir acomodando lentes, ¿no? Y hay unos lentes que yo estoy empezando a usar y me gustan, pues lo que he logrado hacer con ellos me gusta, que son estos Sirui, que son lentes que te vienen para montura L. Esta gente de Sirui está haciendo cosas muy chéveres con los lentes, y si usted por lo menos ve y revisa, muchos de estos lentes vienen con montura L. Por ejemplo, estos que son los Nightwalker vienen con la montura L, y aquí la tenemos. Miren, este lente ya viene con montura L. Bueno, Saiyajines, eso era todo lo que les quería decir. Creo que me fui un poquitico de largo, pero ya no tengo duda. Sí quiero que usted me escriba si estuviera en este dilema, o si lo está, por qué cámara usted se va a ir. Y bueno, esta cámara la tengo pensada para diciembre, porque hay que seguir en el ahorro, Saiyajines, y también hay que comer. Saiyajines, pues hasta aquí este video. Si te gustó, pues dale un like, y te invito para que te suscribas a este canal, donde hago y hablo de este tipo de cosas, de las cámaras que me gusta. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Esa cámara es un espectáculo. Van y la revisan. Nos vemos. Chao.